colocan a esos niños para que los niños participen en un deporte y también pues para un futuro prospecto de las grandes ligas, que es un sustento económico bien interesante para un país pues que muchas veces estudiar pues es cuesta arriba, ¿no? Y que los estudios muchas veces no ofrece esa satisfacción que uno quiere pues, cuando se sienta en una universidad. Por ejemplo, ayer estuve muy cabizbajo porque averigüé realmente cuánto cuesta, ¿no? La unidad de crédito en la Universidad Católica Andrés Bello. Para defender mi tesis doctoral son 20 unidades a razón de $75 y esto pues se traduce a un costo de $1.500 para defender mi tesis. Bueno, veré cómo hago para lograr pues ese dinero y poder cancelarlo, ¿no? Vamos a ver. Buenos días, pues vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a hablar de la Gran Guerra, un episodio del mundo. Por ahí también, hace tiempo dejé un audio en portugués de un amigo, un militar brasileño, historiador militar que ha trabajado la guerra, ¿no? La guerra también ha sido, ¿no? Muy trabajada desde varios puntos de vista. Y la Gran Guerra, es un fenómeno que cambia el concepto, ¿no? La táctica y la estrategia a comienzos del siglo XX. La famosa Gran Guerra, ¿no? Que se llamaba en ese entonces, ¿no? Historiográficamente. Además, ayer estaba a las 5 por Zoom, estaba unido con un grupo de argentinos que trabajan la Gran Guerra también, y estaban hablando a través de la literatura, ¿no? Cómo los literatos, ¿no? Pensaban en función de la guerra. Evidentemente, con el COVID y el virus chino, también hay muchas personas que van a escribir, ¿no? Van a pensar y van a desarrollar su forma de ver la cosa, ¿no? Igualmente, cuando un suceso es muy marcado, pues, el ser humano pues, trata de reflejarlo pues, con la poesía, con el humor, con el cine, con la literatura, con la música, como hemos visto con los videos de heavy metal de la Gran Guerra, ¿no? Esta banda Sabaton, Iron Maiden, entre otras que se han dedicado pues, a desarrollar pues, temas musicales vinculados a la historia militar. Vamos a comenzar a compartir para no perder más tiempo. Después de acá nos iremos la video, los audios pues correspondientes del grupo de Telegram para que ustedes presenten lo que desarrollaron pues muy brevemente, muchachos. Voy a comenzar a compartir pantalla, ya estamos en ese proceso. Aquí voy a compartir desde mi teléfono, tengo la lacto encendida y hasta que una manera no puede controlar esta transmisión, ¿no? De esta manera. Voy a buscar la presentación y ya estamos prácticamente en sintonía. Bueno, aquí estamos con la Gran Guerra, fenómeno importante, bueno, violento, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y aquí yo coloco entre signos de interrogación fin de todas las batallas. Es bien interesante también estudiar esto, ¿no? Si fue la Gran Guerra el fin de todas las guerras, porque eso se pensaba, ¿no? En ese momento. Eso se desarrolla entre 1914 y 1918. Gran Guerra o Primera Guerra. Bueno, esos nombres aparecen después, ¿no? Después historiográficamente, ¿no? La Primera, Segunda, Tercera Guerra aparecen con el pasar de los años, ¿no? A través de lo que hacen los historiadores, lo que también los medios de ese momento los exponen, ¿no? Es un hecho de arma que trae profundas transformaciones al mundo entero. Evidentemente fue un hecho que de verdad tradujo eso, ¿no? De 1914 a 1918. Se puede decir que fue global, se luchó en tierra mayormente, por el mar y también por el aire, ¿no? Que fue el fenómeno innovador que se da en este conflicto mundial. Aparecen nuevas armas y muy terroríficas, por cierto, ¿no? De destrucción masiva. Aquí la inventiva, la innovación militar, pues, se hace cada día más terrible, ¿no? Digamos terrible para ocasionar el daño, pues, al ser humano que combate. Evidentemente, el soldado lo preparan para matar, ¿no? Eso es así, jóvenes, ¿no? Desde que comienza usted como recluta, desde que sale como oficial o como sale como soldado preparado, pues, nos enseñan a asesinar, ¿no? En nombre de un país, en nombre de un Estado, en nombre de una religión. Bueno, prácticamente
ante la Primera Guerra Mundial, entre 1870, después de la Guerra Franco-Prusiana, hasta 1914, se gozó de un periodo de paz bastante prolongado en Europa. Aparte de estos enfrentamientos que se dan, ¿no? En Marruecos, en Bosnia, las guerras balcánicas, que siempre ha sido una zona bastante conflictiva en Europa, hasta el asesinato del archiduque Francisco, que eso fue detonante para muchos historiadores, que permite pues iniciar la Primera Guerra Mundial. Como siempre, las interrogantes de la asignatura: causas, quiénes fueron los responsables. La guerra genera horror. Bueno, evidentemente una cosa es ver la película, otra cosa es estar en una guerra, estar en un conflicto, pues estar con ese temor, ese miedo a morir, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Nunca más una guerra. ¿Ustedes creen eso, muchachos? Yo creo. ¿Cómo ven la Primera Guerra Mundial en Venezuela? Porque de hecho el mundo estaba pendiente de eso, ¿no? Y la prensa de la época, en esa época no había radio, pero sí había prensa escrita. Y los comentarios, pues, que llegaban por el puerto. ¿Participan venezolanos en la Gran Guerra? Yo creo que sí. Algunos participaron. Bueno, motivaciones del conflicto. Eh, Son muchas y variadas, pero la que tiene mayor peso y asidero es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914, por un integrante de la Mano Negra, que era un grupo anarquista bastante radical y bastante violento, que asesina a este personaje. Otro punto es la rivalidad de las colonias. Por ejemplo, en 1902-1903 hubo un bloqueo en Venezuela. Recuerden que Alemania e Inglaterra exigían a Castro pues, el pago de una deuda, ¿no? Las carreras de armas también, ¿no? Argentina y Chile, por ejemplo, a comienzos del siglo XX. Los dos países comienzan una guerra, una carrera armamentística por poseer los mejores acorazados, pues preparar a su gente, ¿no? En caso de un combate. Bueno, Venezuela también con Colombia, ¿no? Si vamos a analizar ese punto, ¿no? La autonomía e independencia de los imperios plurinacionales, Hungría, Rusia, ¿no? Europa siempre ha sido una cosa que se transforma constantemente geopolíticamente, ¿no? Después la primera, después la segunda, después de la Guerra Fría, pues Europa se ha transformado, ¿no? Otra cosa que Francia también estaba, pues, molesta, seguía con esa roca en el zapato con Alsacia y Lorena, que fueron perdidos en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. ¿Quiénes se aniquilan? Bueno, evidentemente los europeos mayormente, ¿no? Alemania, Austria, Italia, los turcos otomanos, Bulgaria. Del otro lado estaba Francia, Gran Bretaña y sus colonias como Australia, Canadá, la India, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Rusia. Después van otros países sumándose como Japón, Bélgica, Montenegro, Portugal, entre otros. Claro, Venezuela y muchos países de América solamente estaban observando cómo y qué lado también de alguna manera podían participar. Aquí, en la primera parte de la guerra, ¿no? Esta guerra se llama o se cataloga guerra de movimiento. En 1914, cuando se inician las primeras hostilidades. La ametralladora, la artillería de tiro rápido, ya el cañón va mejorando, ¿no? Gracias a Krupp, gracias a la Cheichamon francesa, fabricantes de armamento de repetición y evidentemente de artillería, el fusil de repetición. Aquí yo coloqué una imagen sobre la protección en las trincheras, ¿no? Porque ya, y recuerden que la batalla de la Victoria, pues muchas bajas fueron por el fusil Mauser. Los rusos, pues, son vencidos rápidamente por los alemanes. Se alzan, van a luchar contra los alemanes los aplastan en el frente oriental. Y esta guerra se estanca por diversas razones. Aquí la ametralladora, pues, va a jugar un papel importante en las grandes cantidades de bajas, pues, en los campos de guerra. Sigue la guerra de movimiento, hay dos frentes, el oriental y el occidental. El oriental ya prácticamente había sido ganado por los alemanes, pero los alemanes invaden Bélgica para llegar a Francia. Y Francia, Alemania e Inglaterra mantienen un estancamiento con esa guerra, ¿no? En los primeros años de ese conflicto. El Estado Mayor alemán pensaba que Francia era fácil de batir. En 6 semanas atacaron por Bélgica antes que los ingleses los atacaran, pero claro, ahí se estancaron mucho, ¿no? La solución es un ataque rápido, evitar las fortificaciones y buscar flancos para acercarlo. En esa época existían muchas fortificaciones a nivel fronterizo. Los franceses tenían una, los alemanes también.
Muchos países buscaban pues fortalecer sus defensas a través de fortificaciones con cañones de artillería costera. Aquí estamos viendo imágenes, ¿no? de la guerra, de movilización de gente, ¿no? Que van a luchar. Este es el mapa de esta Europa entre los que eran buenos y los que eran malos, para explicarlo de alguna manera, porque bueno, nunca hay un bando bueno y nunca un bando malo, ¿no? Aquí estamos viendo como Europa, que ha sido siempre un continente sujeto a eventualidades, a conflictos armados, y constantemente después que pasan esos conflictos se va transformando, ¿no? Geopolíticamente hablando. Ya entramos en otra fase de la guerra, que es la guerra de posiciones. Aquí estamos viendo el problema del abastecimiento, ya la guerra se hace prolongada, ya va un año para dos, digámoslo así. Y cuando la guerra se prolonga, pues el problema aparece el abastecimiento, las municiones, los hombres, la alimentación, la sanidad, todo eso pues representa un gran problema. Y los grandes países pueden mantener una guerra prolongada. Pero un país pequeño en 2, 3, 4 días, pues prácticamente sus fuerzas se desvanecen, ¿no? Acá comienzan a utilizarse los camiones y los ferrocarriles, ¿no? Recuerden que von Moltke fue un militar alemán que proponía el uso del ferrocarril para transportar tropas, llevar los insumos y cargar las municiones y el armamento, ¿no? Evidentemente antes se caminaba, pero con el ferrocarril aligeraba un poco ese camino, ¿no? La ametralladora con un alcance de 3.000 metros. Y ven ustedes, ¿no? Esa capacidad de vomitando balas, ¿no? De estos artilleros. Era terrible la guerra, ¿no? Salir un avance de infantería y esperar que te mate una bala de esta, ¿no? Era bien, bien, bien terrible, ¿no? Bueno, Francia en los primeros 16 meses perdió más de 60.000 hombres, porque muchos hombres que ya tenían miedo de combatir. Y en esa época era muy común fusilar o asesinar a que se negara a combatir. Son imágenes de las trincheras alemanas, son tropas del Kaiser Guillermo. Aquí estamos viendo la famosa ametralladora Maxim de fabricación alemana, un invento bastante destructivo, ¿no? Aquí están los alemanes aquí preparándose por un ataque, supongo yo, ¿no? Imágenes de la época coloreada, porque recuerden, en esa época las fotografías eran en blanco y negro. Con los avances de la tecnología digital, pues esto se lleva a color, ¿no? Entonces resulta más agradable observar las fotografías del pasado. Bueno, aquí el tanque también es otro aparato que va a incursionar en la guerra. Claro, en este tiempo no era bien visto. Generaba una preocupación como también aparece la ametralladora, ¿no? A finales del siglo XIX. La batalla del Somme se emplean 32 tanques, que son los tanques MK2, vean estos tanques tan engorrosos, ¿no? Los blindados fueron poco eficaces al principio, pero el tanque señalaba el futuro de la guerra. Hoy en día un tanque de guerra, pues es el futuro, ¿no? Pero, hermano, hoy en día se está viendo con cierto también, pero en la Segunda Guerra Mundial el tanque de guerra jugó un papel muy importante. Vean estos tanques, ¿no? Parecen unas urnas con orugas. Este es el tanque Big Willy, de fabricación inglesa, de 1916, parecía una caja de agua, ¿no? Un tanque de agua. Aquí, como le expliqué, ¿no? Siempre hay una crítica a lo nuevo, ¿no? Siempre lo nuevo genera suspicacia. Y aquí estamos viendo que Lord Kitchener decía que era un bonito juguete mecánico. Claro, para un futuro, pues no se iba a imaginar la transformación de la guerra, ¿no? Aquí estamos viendo el ingenio humano, ¿no? Presente y la tecnología en la guerra. Aquí tenemos el famoso tanque Mark I, claro, eran vehículos lentos, pesados. Recuerden que en Europa existen muchos campos extensos, pero claro, hay 4 estaciones, una cosa es combatir en verano, otra cosa es combatir en otoño y otra cosa es combatir en invierno. Comienzan las lluvias y con las precipitaciones, pues, o la nieve, la guerra se hace muy incómoda en el campo de batalla. Ya que se me configuró otra vez. Seguimos con el tanque que les mencioné, pues han operado por 8 personas, menos que sea incómodo estar operando un amasijo de hierro de eso, ¿no? De acero, digámoslo así, ¿no? Sí, claro, tenían varios operadores, el artillero, el conductor, el capitán, el comandante de la unidad, ¿no? Y para ustedes contar. Pero más que todo, la infantería va detrás de ellos, ¿no? Esta es la versión alemana, vean estos tanques tan engorrosos, ¿no? A diferencia de los que conocemos como un Merkava, un Abrams o un T-72, ¿no?
Pero vean pues, la versión alemana de los tanques de guerra, ¿no? Me imagino que aquí estaban, este era B-7B, por 16 soldados y 2 oficiales. Las ametralladoras de un cañón, ¿no? Las ametralladoras están por estos lados y el cañón en el frente del tanque, ¿no? De fabricación alemana. Los franceses tampoco se quedan atrás, van creando los famosos tanques ligeros Renault F-17. FT-17 era más barato y se podía producir a gran escala. Aquí también se da la producción en escala industrial, pues lo que es el sistema en serie del modelo Ford, ¿no? Que se emplea mucho en la industria militar también, ¿no? Y una batalla muy sangrienta, ¿no? La batalla de Alzón, duró varios días, bueno, varios meses, perdón, disculpen, ¿no? De enfrentamiento, 4 meses. Se calcula que 1.200.000 personas que murieron o desaparecieron con si fueron heridas. Pero esta fue una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, la famosa batalla del Somme en Francia, ¿no? Cuando algún día vayan a Europa y estén en Francia, pues, podrán ver esas esplanadas donde se combatió la Primera Guerra Mundial. Otra cosa, ya que la guerra va a cambiar en el año 15 y el año 16, la ofensiva es igual ahora a modo fuego y movimiento. La trinchera, los alambres de púa, el casco de acero, otra cosa que antes no se combatía con un casco, pero en la Primera Guerra Mundial el casco de acero se va a utilizar para evitar las más bajas de los francotiradores. Los nidos de ametralladora, pues aquí evidentemente la clave del éxito eran los ataques limitados con objetivos limitados, ¿no? Y aquí estamos viendo tropas alemanas con los cascos correspondientes, pues, que lo que yo le hablaba en las clases anteriores, la famosa germanización de las Fuerzas Armadas Sudamericanas, el modelo del casco alemán, ¿no? De puntita, que no me recuerdo, siempre se me olvida el nombre exacto de ese tipo de casco. Aquí estamos viendo los cascos de la Primera Guerra Mundial, el modelo alemán, que va a evolucionar con el tiempo, y los cascos franceses, que usa el efecto francés. Bueno, cuando comienza la guerra hubo mucho entusiasmo, mucha gente se sumó al servicio militar obligatorio, fue a participar en la guerra, pero después con el tiempo, pues muchos no regresaban, ¿no? O regresaban mutilados, porque recuerden una cosa que también he explicado en estas clases, es que el que va a la guerra regresa traumatizado, regresa con un fuerte trauma psicológico, pues muchos lo que llaman el estrés postraumático, regresan con pesadillas, se acostumbran a matar, pues, y van al mundo civil y les cuesta mucho reinsertarse de nuevo. Hay imágenes que personas que viven ese horror pues, de la Primera Guerra Mundial que combatían tenía pues fuertes traumas psicológicos, espasmos, temblaban, ¿no? Eso es horrible, la muchacha, una cosa es la guerra aquí, una clase de caudillo y fuerzas armadas, pero otra cosa es presenciarla, ¿no? Un conflicto armado. Pero estas son expresiones también, digamos, opiniones, comentarios de personas que estuvieron en esa guerra, ¿no? Aquí vemos como este comentario textual, ¿no? Literalmente la tierra temblaba con cada impacto de cada proyectil. Pues imagínense ustedes ese ataque constante de la artillería alemana, francesa o inglesa en las posiciones y estos tipos pues sometidos a ese impacto psicológico, ¿no? Por eso que como comenté, muchos regresaban pues traumatizados de la guerra. Que están las famosas trincheras, evidentemente cuando hay una guerra y cuando, bueno, con el COVID la gente no va a dejar de celebrar pues lo cotidiano. Y aquí con la Primera Guerra Mundial, en la Navidad, muchas de las tropas pues, se sentaban a celebrar y cantar la Navidad, pues, por ejemplo, dejaban de combatir un 24 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Dejaban de combatir y el otro día volvían otra vez a las hostilidades. Otra cosa, los heridos, ¿no? Mantener los prisioneros de guerra. Y cada bando pues tenía que llevar consigo los prisioneros de guerra, ¿no? Muchas veces los fusilaban para no cargar que tener que alimentarlos, tener que curarlos, ¿no? Y tener que cuidar de ellos. Porque eso también es otra preocupación que tienen los bandos en conflicto. Estas son imágenes de la época. Hay muchas fotografías. La ventaja de esta guerra, a diferencia del siglo XIX, es que la fotografía va a ser importante. Y aparecen también las primeras grabaciones, ¿no? De cine, ¿no? Que se pueden ver imágenes de esta guerra, ¿no? O videos, ¿no? Pero esto es lo que representa una trinchera europea. Vean aquí los puntos, vean acá cómo se distribuía, ¿no? En proceso de cavar la tierra, pues imagínense esa trinchera cuando estaba lloviendo. Y los soldados sufrían mucho el famoso pie de trinchera. ¿Qué es el pie de trinchera? Pues pasar un mes
con las botas mojadas, imagínense ustedes, pues los pies, muchos de los pies, pues prácticamente se tienen que amputárselos, porque se infectaban de una manera pues terrible. Y el pie de trinchera pues ocasionó también muchas bajas, ¿no? Aparte de las balas enemigas. Y un soldado mutilado ya no sirve para combatir. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Un testimonio de un sargento de los fusileros ingleses, ¿no? En 1966, él habla de que la ametralladora, ¿no? El tamborileo de las ametralladoras en la distancia. Él decía que recorría, pero con unos pocos hombres alrededor, porque esta ametralladora ocasionaba muchas bajas, pues él avanzaba, pero con el que veía al lado, pues prácticamente ligando, pues ligando que una bala de esta ametralladora de gran precisión y de gran poder de fuego, pues no impactara en su humanidad. Bueno, la granada también es otro artefacto también que se utiliza en la Primera Guerra Mundial. Bueno, como les expliqué, pues la granada pues, es un arma antipersonal. Otra cosa también es que los gases, pero eso vamos a hablar más adelante. Aquí estamos viendo pues, que el soldado, al fin y al cabo, se pide al soldado que actúen como asesinos. Evidentemente, tú lo preparas para ser unos asesinos. Y cuando van al mundo civil, le cuesta mucho reinsertarse, lo que le viene comentando, ¿no? De la manera que los instintos primarios sean lo más importante que los socialmente adquiridos. Aquí tú puedes ser una persona muy correcta, muy de buenos principios éticos y morales, pero vas a la guerra y te vas a transformar. Y regresan, pues, muy mal, pues, muchos de ellos, pues, con los famosos, lo que dicen los veteranos de guerra, ¿no? Regresan, pues, con traumas psicológicos muy, muy fuertes. También en Europa, específicamente en Italia, se combate en las montañas. Recuerden que Italia, Austria, Francia tienen zonas montañosas, bastante arpes, ¿no? Que llaman así, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, la ofensiva de Isonzo en 1917. Las tropas italianas, pues, también se dan hechos de guerra en la montaña. Son tropas alpinas, que llaman de esa manera la batalla de Armarne. También fue otra batalla significativa. Y este fue el punto máximo de avance alemán en Francia, ¿no? Porque Alemania quería avanzar sobre Bélgica para llegar a Francia. Y ellos son vecinos, pues. En Europa la distancia entre países es muy corta, ¿no? Europa es pequeña, ¿no? Si lo analizamos con el Estado Bolívar, pues el Estado Bolívar es más grande que muchos países de Europa. Por ejemplo, aquí lo que les tocó el video de Galípoli, de Sabaton, ¿no? Esta fue una artillería británica, pues demostrando, ¿no? El poderío de su fuego al Imperio Otomano y los alemanes que defendían sus posiciones. Aquí este fue un desastre para los británicos. Tuvieron una derrota aplastante. Y Winston Churchill pues quedó muy mal parado en esa época. Otra cosa que también demostraba la carrera armamentista era fabricar el cañón más poderoso. Eran cañones pues, que se construían pues, de gran tamaño. Vean las dimensiones de esta pieza, de este monstruo de la artillería fija. Se colocaba que a 100 kilómetros de la ciudad y comenzaban a bombardear. Porque otra cosa, también atacaban a los militares, pero también atacaban a la población civil, porque ya la guerra se pierde todo, ¿no? Y aquí estamos viendo pues cómo esto va a producir cambios significativos, ¿no? En el modo de combate, porque ya afectar a la población civil también tiene sus consecuencias. Permite que los estados mayores piensen y se preocupen, ¿no? Porque la guerra también no solamente toca a los militares, también toca a la población civil. Otra cosa que pasaba en esta época no había internet, ¿no? Tampoco había Wi-Fi. En esa época se empleaban mucho las palomas mensajeras. Se colocaba un mensaje y se mandaba, pues. Estaba el telégrafo, evidentemente el telégrafo para esa época ya podía hablarse una telegrafía sin hilo, pero el telégrafo era por postes eléctricos, perdón. Pues las palomas mensajeras, pues, permitían llevar información clave e importante a los bandos en conflicto. Ven acá el uso acá de las palomas mensajeras. Aquí se colocaba el mensaje clave, evidentemente un mensaje en clave, no podía ser un mensaje tan explícito porque el enemigo lo detectaba, ¿no? Es otra cosa también, ¿no? Estaba el espionaje y contraespionaje, también hay que cuidarse de eso, ¿no? Bueno, sufrimiento de los civiles, como les mencionaba, pues en esta época se educaba a la población al utilizar las máscaras de gas, porque aquí también se comienza a experimentar con ese gas terrible, gas venenoso. Aquí la guerra química también tiene un impacto, los alemanes comienzan con esa guerra química, y los alemanes la usaron con el bromuro de Sicilo en el frente oriental, pero la batalla Ypres de 1915 se usa el gas cloro presurizado, olía una mezcla de pimienta y piña, evidentemente, imagínense, percibir ese olor, ¿no? Tan terrible.
y morir ahogado y oficiado, ¿no? Por eso que utilizaban mucho las máscaras como aditivo pues, en la mochila del soldado, ¿no? Y también muchos orinaban en las máscaras, porque el orine permitía pues, neutralizar de alguna manera esos olores tan terribles que son mortales, ¿no? En este caso. El uso del lanzallamas, aquí el lanzallamas es una cosa bien terrible, ¿no? Que te imaginas que te disparen un chorro de fuego. Claro, el lanzallamas en esta época era muy deficiente, sujeto a muchas eventualidades, ¿no? A muchos defectos de fábrica, pero vean, ¿no? Aquí tenemos la máscara antigas para proporcionar protección contra el fosgeno, perdón, que es un químico bien terrible. Pero vean el uso de lanzallamas en la época. Déjense morir quemados con eso. También la artillería utilizaban balas, proyectiles con carga de gas. Esta es la práctica máscara de gas que se utiliza en la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra no solamente es convencional, también está la guerra química, ahora la guerra biológica. Quién sabe, ¿no? La guerra biológica. Piensen en eso. La guerra química es muy terrible. Hoy en día eso se ve con mucha preocupación y está prohibida. Pero un bando de conflicto no está interesando en nada, ¿no? Con la guerra se pierde todo. Vean aquí los soldados alemanes pues, con sus máscaras de gas. Eso fue a partir de 1915 para protegerse del gas mostaza o el gas cloro. Y otros gases que utilizaron, porque inventaron los químicos alemanes y pues, también los británicos también, ¿no? Y franceses para la guerra. Ya entramos en el año 17, ya la guerra se va desgastando, vemos acá, ¿no? Ya la guerra, ya los países están cansados, están agotados, eso va quebrando los países económicamente, y la batalla de Verdún y el Somme. Hay otros frentes que se van a abrir en África y también en Asia. Ludendorff, un oficial alemán bastante brillante, colapsa en Bulgaria. Alemania pide un armisticio, pero evidentemente Alemania estaba combatiendo sola contra los franceses e ingleses y también se suman los estadounidenses, ¿no? Que van a participar canadienses, australianos, portugueses, que van a luchar del lado de los aliados. Este es el alto mando militar, el Kaiser Guillermo, aquí lo estamos viendo. Él te pone el poder pues, después de la Primera Guerra Mundial. Después Alemania, después la Primera, generó una estabilidad económica y política bastante difícil, ¿no? Fueron derrotados. Quedan las tropas estadounidenses preparándose para la Gran Guerra. Los estadounidenses participan porque le hunden un buque civil y van a la guerra, porque ellos estaban alejados de ese conflicto, ¿no? Aquí otra cosa que pasa en Rusia es la revolución bolchevique. Los comunistas, amantes de las ideas de Marx, proponen derrocar al zar y lo hacen, de hecho, ¿no? Y genera un clima de turbulencia política en la Rusia de 1917 y 18. Obviamente aquí se van a tomar el poder son los bolcheviques hasta el año 91, de 1991, pero de 1919 a 1921 se da una guerra civil en Rusia entre los blancos y los rojos. Recuerden que en el mundo siempre se ha luchado por motivos ideológicos y los que defienden las ideas bolcheviques marxistas y los que defienden las ideas de libertad, las ideas de liberalismo, pues se han enfrentado constantemente. También las mujeres, muchos igual, por eso que yo ayer le coloqué una imagen de un efectivo naval técnico en los portaaviones estadounidenses. Aquí las mujeres también tienen su participación, no solamente son los hombres, ¿no? Mucha gente van al combate. Aquí estamos viendo también el caso de las mujeres. Tenemos a Mata Hari, Eddie Claver y Milka Savigman, ¿no? Que lucharon algunas de ellas espías. Mata Hari era una mujer muy hermosa, supuestamente una espía creo que del lado francés, del lado alemán, que estaba pues en Francia, pues y otra cosa que los conflictos se producen, también la guerra de espionaje también. Y cada país manda sus espías, pues claro, usa una mujer bien hermosa, una bailarina que ya prácticamente es atrapada y es fusilada. En esa época era muy común fusilar al traidor o al enemigo, o al enemigo a la patria, ¿no? A los contendientes. Era muy común, pues, y se fusilar era un honor también prácticamente, ¿no? Para un militar. Otro punto, la guerra en el mar, en el agua, como el piquero otra vez los acorazados Trecno, muy blindados, sistema de control de fuego y motor más rápido gracias al vapor, a las innovaciones del motor a vapor. También aparecen los submarinos, hay una famosa batalla naval en 1916 donde los ingleses pues pierden 3 cruceros por unos alemanes. Son los buques de estos acorazados, ¿no? Que le acabo de mencionar. Ese Dreadnought, fabricados en Inglaterra, creo que es la cosa. Cada país pues, desarrolla pues, su carrera naval. Los ingleses,
que siempre ha sido una potencia naval muy respetada a los británicos. Los alemanes también estaban detrás, y los estadounidenses, los franceses, los italianos, los japoneses también, ¿no? Vean el poderío de estos buques de guerra, pues, con grandes piezas de artillería naval. Aquí el uso del Zeppelin, que era un vehículo de observación, también para bombardear, pero también era muy peligroso porque esto estaba compuesto de hidrógeno, un disparo y explotaba todo eso. Tenemos esta batalla famosa naval, ¿no? Más grande de la Primera Guerra Mundial, la flota británica, ¿no? Con 155 buques y 24 eran acorazados, ¿no? Vean que el blindaje, vean el potencial, vean los cañones, todo pues activados por calderas a vapor. Y esto fue entre Alemania y la Marina Real Británica. Aquí el submarino aparece, no tiene tanta significación, para entender que era un arma bastante terrible. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo van a utilizar pues, como un arma pues, para ocasionar grandes pérdidas económicas a los países en conflicto. Este fue el buque que hunde los alemanes y por este buque los Estados Unidos entran en guerra. Ya tarde también, ¿no? Porque los Estados Unidos entran en 1917. Vean acá. Bueno, en 1915 creo que es la cosa. Disculpe la falta de precisión. Aquí estábamos pues, en un puerto en Alemania, en Europa, donde están los submarinos aquí apostados. Los submarinos en esa época no eran tan efectivos como en la segunda, como en la actualidad que son nucleares, ¿no? La mayoría, o convencionales que pueden pasar 2 meses bajo el agua. Entonces tienen que estar constantemente subiendo a la superficie para cargar el oxígeno y liberar los gases del motor. Aquí estamos los submarinos que se utilizaban para la exploración y ataque sorpresa, de 400 toneladas, 4 tubos lanzatorpedos, una autonomía de 3.400 millas, emergido. Una cosa es navegar en la superficie y otra cosa es navegar bajo la superficie. Bajo la superficie se gastaba mucho combustible, se gastaba mucha energía porque estos motores, la mayoría de estos barcos, de estos buques, bueno, que son barcos, ¿no? Estaban alimentados por un motor diésel eléctrico. Eléctrico bajo el agua y diésel en la superficie. Imagínate navegar con motor diésel bajo el agua, ¿no? Bueno, después se mete un snorkel, pero no es terrible, ¿no? Lo que hace el motor concentrado en ese espacio tan reducido. Seguimos con los submarinos, ¿no? Que estamos viendo, pues, vean poco a poco que se va entendiendo que esta guerra submarina es terrible, ¿no? Y que va a ocasionar mucha baja, gran pérdida de tonelaje, pues, para los bandos en conflicto. Imágenes de la época, un submarino alemán, la tripulación de estos submarinos, pues, tomando una imagen para la posteridad. Otra cosa que se empleaba en esa época eran los camuflajes. Y cuando un barco emite una cosa, combatir en el mar del norte, recuerda que estos mares son fríos, muchachos. Usted en invierno cae en agua de esa, a los 5 minutos se muere. Se mete la mano en el hielo, ¿no? Estos mares fríos, quedarse pues sin protección, pues terrible. Aquí la guerra aérea también tiene un impacto, como les mencioné al inicio. Los aviones se utilizan como reconocimiento aéreo. Cuando comienza el conflicto, pues la aviación, por ejemplo, desde finales del comenzando el siglo XX, comienzan a aparecer los primeros aparatos aéreos, ¿no? Roland Garros y Saunier comienzan a experimentar con la ametralladora frontal aquí. Aquí estamos viendo el video que le del balón rojo de Sabaton y el video que coloqué sobre Mille Baldon de Paul Gilman, ¿no? Aparece este famoso as de la aviación, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, el mayor as de la aviación militar alemana, con 80 victorias. Y muere a verlo de arriba, ¿no? Y muere, ¿no? Los tipos se convirtió en una leyenda de las fuerzas aéreas. Y claro, por eso que la canción de Sabaton, los que trabajaron ese tema, y de Paul Gilman. Aquí seguimos, pues, la guerra aérea, ¿no? Entonces, muchos de estos aviones eran cubiertos de tela. Esto representaba un esfuerzo físico y mental, evidentemente, volar a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, pues, produce pérdida del oxígeno, el piloto se marea y pierde la conciencia y puede estrellarse. En esta época, por eso estaban bien abrigados, ¿no? No tienen ni máscara de gas, de oxígeno, para poder aguantar la fuerte temperatura. Como recuerden que a mayor altitud, menor oxígeno y mayor frío, ¿no? Aquí tenemos el famoso monocaza Fokker,
que emplea los alemanes 1915 con poca potencia, una metralleta sincronizada. Otra cosa que también el invento renovador era la metralleta sincronizada, porque había que sincronizar el disparo para evitar que las balas destruyeran las balas. Esto es un bombardero que se comienza a experimentar en la Primera Guerra Mundial, fabricado por Inglaterra, 4 horas de vuelo, cargado de 2 bombas y 2 tripulantes, el piloto y el artillero. El Newport francés, también otro avión importante de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí otra cosa que el piloto tenía que pararse y accionar el gatillo. Eso perdía tiempo y perdía el control del avión, ¿no? Por eso que buscan la manera de inventar la ametralladora sincronizada. Otra imagen también, ¿no? El uso de la revolución industrial en la industria aérea y específicamente en la industria militar, ¿no? Aquí comienza a crecer los pedidos a las fábricas de aviones. Que también la guerra representa un esfuerzo económico también, ¿no? Este famoso avión del Barón Rojo, el triplano, por eso que le dicen el Barón Rojo, ¿no? Porque el tipo era terrible, ¿no? También estos combates, eso es lo que llaman la guerra de perros, ¿no? Ese es un nombre, pues. Combate de perros, le dicen así, ¿no? Uno detrás del otro. Estos son los aviones, los principales cazas de la Primera Guerra Mundial, de la versión alemana, francesa, italiana, belga, y entre otros, y británica, ¿no? Bueno, vean acá cómo se componía el sistema de navegación de un avión de la época, muy primario. 3 o 4 aparaticos indicadores, la ametralladora frontal. Y vean, pues, lo terrible que era volar en esas condiciones. Entonces, muchos salían del aeropuerto militar, pero pocos regresaban, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, por eso que ellos se equipaban con bastante un traje de cuero para evitar las bajas temperaturas por encima de los 4000 metros. Este es el sistema que les mencionaba sincronizado, ¿no? Entonces, el movimiento de la hélice del motor, pues se sincronizaba con los disparos de la ametralladora. Y así evitaba que eso, otro desastre más, ¿no? Aquí los dirigibles de fabricación alemanas e inglesas, los famosos Zeppelin. Este Zeppelin era muy famoso porque tenía una ruta entre Estados Unidos y Alemania. Uno de ellos explotó en el año 33 con terribles consecuencias, ¿no? Pero claro, estos eran cargados con hidrógeno. Y cuando un Zeppelin de estos estaba pues, en operaciones militares, estaba escoltado por aviones cazas. Esto prácticamente es otra bomba de tiempo, ¿no? Uno de lo que tienen, pues, es más que todo lo utilizan para observación. Las que les mencionaba anteriormente, la guerra en África, no solamente fue la guerra en Europa, Alemania tenía colonias en África, también los ingleses y los franceses vayan a Europa para que vean, pues, para que toda Francia e Inglaterra, donde hay mucha población de color, porque fueron colonias británicas o francesas. Vean el reparto de África, mayormente las potencias que tuvieron mayor supremacía de Francia, Inglaterra y Alemania. España todavía tiene colonias en África, igualmente Portugal, Bélgica, Italia y algunas independientes. Pero esto era para 1914. Después de la Primera Guerra Mundial el tema va a cambiar porque Alemania va a perder muchas colonias. Por ejemplo, Angola era de Portugal, igual Namibia era de Alemania, ¿no? Otra cosa que también va a tener un impacto en la participación de las colonias en la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos africanos van a luchar a Europa. Aquí estamos viendo imágenes de la época, ¿no? De senegaleses, que eran colonias de las colonias británicas o las colonias francesas que van a luchar. Estos más que todos son soldados senegaleses, africanos que van a luchar al lado de la libertad francesa. Los indios en esa época eran colonia británica y muchos de ellos van a la Primera Guerra Mundial. Supuestamente hay un estudio que dice que 1.5 millones de indios van a luchar junto a los británicos. Vean imágenes de la época, fotografías originales, bueno, no tomadas pues en un archivo, pero es un reportaje que tomé hace tiempo y tomé las imágenes, ¿no? Que están las tropas indias. Claro, esta gente lo saca de su contexto cálido, lo sacan de sus países, lo llevan a convertir a Europa. Ven aquí un poema, ¿no? Que un soldado Sikh. Sikh significa el turbante que ellos tienen. Sikh es una especie de cultura en la India, ¿no? Los Sikhs, muy famosos allá, ¿no? No me acuerdo específicamente, pero es una forma cultural allá en la India. Pues por eso que ellos utilizan un turbante, ¿no? Vean pues, este poema, donde el cañón pues, ruge como un trueno,
las balas caen como la lluvia y solo el dolor, los mutilados y los ciegos volverán a ver a su hogar. Hay otra cosa que también pasa acá, ¿no? Que muchos de los soldados se infligían heridas para que los sacaran del combate. No solamente por los hitos, sino el terror, pues se infligían una herida y con eso pues regresaban, ¿no? Si se la comprobaban, porque muchas veces si no se la comprobaban que era verdad, pues se le infligía porque él quería, los fusilaban. Seguimos con la guerra en Asia y sudeste asiático. Recuerden que también Francia y Alemania y Inglaterra tenían muchas colonias. Por ejemplo, Vietnam fue una colonia francesa. China también, pues en parte de China tenía pues, presencia inglesa, por lo que es Hong Kong, por ejemplo, Alemania también, Portugal. Pero vean que también Holanda también tiene bastante presencia en el sudeste asiático, ¿no? Esto va a cambiar con la Primera Guerra Mundial, después que estos países están después y antes y después de la Primera Guerra Mundial. Muchos ya aparecen y otros desaparecen o se reconfiguran. Bueno, ya poco a poco vamos cerrando con esto. La Primera Guerra Mundial, pues para esto todo George Reagan dice que fue la mayor ejemplo de incompetencia militar, pues muchos errores se cometieron, muchos militares mediocres, numerosas víctimas sin paragón, porque muchos errores costaron muchas víctimas. Pues. Una decisión de un oficial mal empleado, un oficial mediocre, pues puede ocasionar pues, muchas bajas. Y después no hay con qué lamentarse. Pero aquí estamos viendo a Adolfo Hitler, ¿no? Es una imagen donde sale Hitler cuando era joven, va a la Primera Guerra Mundial. Hitler era austriaco, creo que este es Hitler, este que está acá. Era austriaco, pero en esa época los austriacos tenían mucho vínculo con los alemanes y él va a la Primera Guerra Mundial. Y regresa, por supuesto, vivo. Después hace su carrera política y se hace canciller de Alemania en 1933. Bueno, la gripe española también muchos muertos, pues es que el virus chino estuvo en Venezuela, perdón, la gripe española pues, ocasionó la muerte de un hijo general Gómez. Eran 50 millones de muertes, ¿no? Una gripe pues, que ocasionó bastantes muertes a nivel mundial. Otra cosa, cómo el Caribe o cómo el continente americano veía la guerra. Pues México está en un conflicto interno. Los alemanes estaban incentivando a los opositores al gobierno de Carranza para que le echaran la batida a los Estados Unidos. Y aquí estamos viendo cómo los alemanes incentivan pues, la Revolución Mexicana. Aquí también se inaugura el famoso Canal de Panamá en 1914, estratégicamente punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, que los estadounidenses construyen en la ciudad de Panamá, o en Panamá. Vean aquí la importancia de el Mar Caribe, lo que es el Océano Atlántico y también o el Océano Pacífico. ¿No? Vean la importancia de ese espacio, de ese paso, ¿no? Del Canal de Panamá. Bueno, ¿cómo afectó a América Latina o los países de Iberoamérica? Bueno, y bueno, todo el resto del americano, pues bueno, después el incidente de Lusitania, que un buque civil estadounidense. Brasil entró en guerra, casi al final de las hostilidades. Brasil sí luchó, porque Carlos Darón dice que Brasil luchó. México, Venezuela y Colombia y la Argentina se declaran neutrales a pesar de las presiones estadounidenses. Bueno, se mantienen tranquilos, pues ni del lado alemán ni del lado inglés o el lado estadounidense. Y Venezuela comienza a explotar el petróleo en 1914 a gran escala, pero Venezuela en esta época producía más café o más productos agrícolas para el mercado europeo. Aquí vemos a Gómez, General Gómez, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, decía adoptar una política de neutralidad ante el conflicto. ¿Qué va a hacer Venezuela en ese conflicto? Simplemente observar. ¿Que fueron unos venezolanos a participar? Pues no fue otra cosa. Aquí estamos viendo ¿no? que Gómez se le acusaba de ser progermánico. Recuerden la misión chilena, recuerden allí, recuerden que Gómez le interesaba un modelo germánico, pero también la tendencia del momento, ¿no? Entre Chile y Argentina, que eran más germánicos por la conformación de sus ejércitos, ¿no? Supuestamente Alemania estaba interesada por la isla de Margarita, o una isla en el Caribe venezolano, para instalar una base de carbón para los buques de guerra de eso entonces, ¿no? Porque Alemania no tenía posesiones en América, chicos, entonces está bien interesante eso. Los ingleses y franceses sí en el Caribe, ¿no? Y los holandeses. Había muchas casas comerciales alemanas en Venezuela que exportaban el café a Europa. En el Táchira, en el Maracaibo, la presencia alemana ha sido bastante interesante porque ellos exportaban el café. La primera cerveza que aparece en Venezuela aparece en Maracaibo, hecha por los alemanes.
Y bueno, Venezuela después con el tiempo asume una posición bastante neutral, ¿no? Venezuela no le interesaba esa guerra, simplemente observaba, ¿no? Bueno, este fue el caso de Guillermo, que digamos era el emperador alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, pues el tipo quedó muy mal parado, pues, y el tipo depone, ¿no? Su poder, o abdica, ¿no? Ante el Congreso alemán. El Kaiser Guillermo II, que Gómez tenía mucha simpatía por este personaje alemán. Bien, pues la solemnidad, la pulcritud de los alemanes, eso es lo que muchas veces querían imitar a los países sudamericanos, o copiar, ¿no? Digámoslo así, a través de la conformación de los ejércitos con esa influencia alemana. Entre los personajes que estuvieron en la Primera Guerra Mundial tenemos a Luis Carlos Ramírez, veanlo acá. Él participa del lado francés, estuvo en combate en el Somme, el Marne, la Verdun y la Guerra de Rif, que eso fue después en Marruecos con Francia, ¿no? Pero este señor estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue venezolano, fue, bueno, ¿no? Que fue un voluntario. Muchos de ellos eran descendientes de franceses o de alemanes y iban a luchar pues, por sus países de origen, de sus familiares. También tenemos a Ismael Urdaneta, veterano que lucha en el ejército extranjero. Recuerden que Francia tiene las famosas legiones, que cualquier extranjero puede participar en ellas. Y con el tiempo le dan la ciudadanía francesa. Y actualmente sigue esa legión francesa, ¿no? También los españoles también tienen una. Este señor, pues, me imagino, volvió a Venezuela en 1961 y se suicida. Y no, que la guerra lo deprimió tanto porque no aguantó la presión. ¿No? Tiene una dificultad motora, ¿no? Y ese tipo, pues, no aguantó la presión de estar inutilizado. Aquí tenemos a Mella Baldó, que trabajó a la amiga Yailin. Mella Baldó, pues, muere en el año 33. Se graduó como piloto. Era descendiente de alemán. Y estuvo, pues, en el batallón. Bueno, en el batallón no, pues, formó parte del batallón Hascan número 11 del capitán von Richthofen o el famoso Barón Rojo, el avión que utilizaba el amigo Belle Baldó, y pues tuvo bastante significación. Aquí la Fuerza Aérea Venezolana le dio un homenaje a este personaje. Hay un libro escrito sobre Belle Baldó, lo tengo por aquí en físico. Otro personaje famoso que está del lado turco fue Nogales Méndez. Este señor fue un mercenario. También otra cosa mercenario era que le pagan por luchar por cualquier país. Si le pagan dinero, pues él va a luchar por cualquier bando, ¿no? Nogales Méndez hablaba varios idiomas. Nogales Méndez hablaba varios idiomas, pues, intentó luchar para los franceses para ser aceptado como oficial, pero debía renunciar a la nacionalidad venezolana, cosa que no aceptó. Era muy orgulloso, ¿no? Él le estuvo echando mucho la batida a Gómez, no muere afuera. Finalmente los alemanes pues los aceptan y participan como oficial del ejército turco. Sobrevivió a la guerra y muere en Panamá en 1937. Este personaje fue muy famoso, poco estudiado, mucha gente se interesaba en él, pero era un mercenario, pero un aventurero, ¿no? Muchos de ellos fueron que participan en la guerra de aventura, ¿no? Y viajaban por el mundo, pues. Era políglota el hombre. Bueno, y aquí estamos al final de la guerra, una famosa imagen de la firma del armisticio en un ferrocarril en Francia, creo que fue la cosa, los alemanes y los franceses se reúnen para sellar pues, la paz. Acá estamos viendo pues la firma de tratado de paz, que ya la guerra ya estaba cansona, ya la guerra había agotado a los países en lucha y ya estaban pues buscando esa manera de acabar con eso. Aquí tenemos el famoso tratado de paz en inglés, firmado por Gran Bretaña y los franceses. Aquí los alemanes se les somete a una humillación muy terrible. La paz de Versalles obliga a Alemania a renunciar a sus colonias, parte de su territorio, limitar sus fuerzas armadas y pagar los daños a los que había, los países que ellos habían, digamos, pues vencido, pues tenían que pagarle los gastos de guerra. Los alemanes, como derrotados, pues tuvieron que hacer un gasto de guerra a los que lo habían aplastado. Pues. Esto destruye el aparato económico de Europa. Evidentemente, después de esta gran guerra se produce una fuerte crisis económica a nivel mundial. Y Europa, pues, se pasa mucho trabajo con eso, ¿no? Aparece como potencia los Estados Unidos y el imperio del Japón. Ya Japón se va configurando, pues, ya a finales del siglo XIX. También entre los efectos tenemos la aparición del nacionalsocialismo y la Rusia soviética.
Aquí tenemos a Mussolini, que también participa en la Primera Guerra Mundial, Hitler y Joseph Stalin. Stalin fue un líder totalitario, ¿no? De la Unión Soviética, muy terrible, ¿no? Muy sanguinario. Crea la famosa Liga de Naciones, que es un antecedente a la ONU, también se disuelve con el tiempo. Bueno, en Europa siempre se hacen evocaciones, se hacen dramatizaciones y se hacen recordatorios por la Primera Guerra Mundial. Y esto es más que todo en verano, donde grupos de personas pues, interesadas en recrear la historia militar, comprar armamento, se uniforman y hacen sus actos públicos para que la gente se deleite pues, con esa situación. Bueno, aquí tenemos la otra cara de la guerra, pues los caídos, los fallecidos. En Europa hay bastantes campos de eso, bastantes cementerios donde están las víctimas, bueno, los que podemos reconocer, ¿no? Entonces en Europa, lo que es Francia y Alemania, más que todo en Francia se conservan muchos estos cementerios de caídos, ¿no? En combate. Eso es esto es lo terrible de la guerra, ¿no? Y las bajas, por ejemplo, pues, es un estimado que está por aquí, las estadísticas nunca son exactas. Las bajas francesas, alemanas, australianas, canadienses, británicas, belgas, rusas, austrohúngaras, búlgaras, perdón, rumanas y estadounidenses. Es un estimado, ¿no? De los caídos en la Primera Guerra Mundial. Siempre hay más, ¿no? Y muchas veces esas estadísticas no son exactas. Bueno, vean Europa antes y después de la primera y la segunda. Y la primera, antes y después le piden estos 14. Y vean cómo lo que les he mencionado, pues vean cómo el mapa de Europa va a cambiar. Hay diferencia, aparecen nuevas naciones, aparecen nuevos países después de la derrota de los alemanes y sus aliados. ¿Están alerta, muchachos? Los veo dormidos por ahí. Díganme. Sí, profe, muy interesante su explicación. Y estoy tratando de hablar lento para que la cosa sea más audible, porque yo tiendo a hablar muy rápido, ¿no? Recuerde que tengo la genética de los orientales, que la gente de costa habla muy rápido, ¿no? Entonces yo trato de darle pausa a un poco eso. Bueno, lo que les mencionaba, muchachos. La guerra no solamente está a través de la historia, también está a través de la literatura. Es una obra muy famosa, sin duda, en el frente de los pacifistas, porque no querían más la guerra. Hay una película sobre eso, ¿no? Que después de la guerra, pues hay gente que no quería volver a ella. Y escribían en torno a eso. Adiós a las armas, la belleza y el dolor de la batalla, senderos de gloria. Muchas fueron llevadas al cine, en la calle de los gigantes. El Barón Rojo también escribió un libro muy famoso, El Barón Rojo de Combate. Pero el tipo también escribió sus impresiones, sus experiencias en el campo de batalla europeo, ¿no? Y a manera de cierre, pues podemos entender que el mundo y los alemanes, con su indignación, preparaban para otra ofensiva futura. Evidentemente no escarmentaron, no aprendieron de la Primera Guerra Mundial y eso no fue el fin de todas las guerras. Se van a preparar para una segunda. Recuerden que el mundo, pues, mucha gente sufre el dolor de sus caídos, aunado con la gripe española. También Europa va a entrar en una crisis bien bastante interesante, política, económica y social. En la Gran Guerra la sorpresa fue el uso de la artillería y la movilización con mayor rapidez de la infantería a través de los trenes y los camiones, de los barcos, ¿no? Y también de los aviones, pues, de alguna manera. Los cañones avanzaban con la infantería y los aviones atacaban con las ametralladoras en tierra. Pero aquí la novedad es la aviación militar. Acá la ofensiva igual a fuego rápido y movimiento. Fuego rápido de la ametralladora, ¿no? De cada bando, ¿no? La Husky francesa o la Maxim alemana, ¿no? Que eran las más que mencionan pues, en este conflicto. Estamos viendo el ascenso de Stalin. Bueno, ya Stalin ya estaba en el año 24, sí, 24, sí, cuando muere Lenin, asume el poder hasta el año 53 que muere, ¿no? Y Hitler en el año 33 asume el poder en Alemania hasta el año 45. Pero Hitler, pues entre 1919 y 1933 estuvo en esa actividad política, llevando su nacionalismo, pues estuvo hasta preso. El tipo, pues,
era muy conflictivo, pues también explotó mucho el resentimiento de los alemanes por haber sido derrotados en la Primera Guerra Mundial. Eso pues, generó también otro problema, ¿no? El ser derrotado, pues, ser humillado por los ingleses y por los franceses generaba otro conflicto, otro resentimiento. Y estos líderes aprovecharon, pues, el resentimiento que siempre va a existir en la población. La envidia, el resentimiento social, porque estos líderes siempre van a explotar de una manera satisfactoria para alcanzar el poder. Entonces Hitler aprovechó eso, igualmente Stalin, ¿no? Pero bueno, Stalin al llegar al poder ocasionó mucha baja también, pues muchos desaparecidos, mucha gente lo obligaron a reeducarse políticamente, lo desaparecían, lo fusilaban o lo mandaban a los campos de exterminios en Siberia, ¿no? Este señor que está aquí, Stalin, también pues tuvo su legado del mal, ¿no? Por el lado soviético. No lo veo con mucha estima, ¿no? Pero las fuentes consultadas son para este libro que les mencionaba, que es escrito por un amigo llamado Carlos Valladares, que habla de la vida del Medieval 2, el Strauchan, el amigo Carlos Jadro, que yo pensaba invitarlo para un webinar sobre la influencia militar brasilera, pero no sé, vamos a pelear para otra oportunidad. Y Strauchan, Valladares, Freddy Viva Gallardo, Ricardo Krebs, Robin Cross, Groffy Reagan y Edgar Blanco, que tengo un amigo que también pensaba invitar, que se ha retirado, para que desarrollara una exposición en torno a la Primera Guerra Mundial, la influencia de la Marina de Guerra italiana en nuestra Armada, ¿no? Pero para que vean, muchachos, son fuentes especializadas que nos permiten de alguna manera pues, visualizar lo que estamos desarrollando y tomando fuentes muy especializadas, pues, por explicarlo de alguna manera, pues, para poder explayar la temática de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya prácticamente ya estamos cerrando. Muchas gracias por su debida atención. Ahora nos iremos al chat de voz de Telegram y vamos a responder estas breves preguntas y ustedes van a aplicar prácticamente lo que hicieron con sus videos. Ya saben, ¿no? Telegram, pues, está presente acá. También nos sirve para compaginarlo con la docencia, bueno, a través de la virtualidad de Google Meet, pero Telegram nos permite de alguna manera integrarnos con mayor facilidad, a diferencia de la videoconferencia de Google, ¿no? Que también nos da un apoyo bastante interesante. Vamos acá a cerrar este punto y nos vamos a la otra conferencia, a la otra videoconferencia. Ok, profesor, gracias. De nada, siempre la orden. Ya estoy viendo a Yailin, veo a Ruth, veo a Damilé, veo a Reisel Guillemina Laya, Ixer. Le agradezco que ponga una imagen. ¿Qué le cuesta a Ixer colocar una imagen de su rostro en este espacio, ¿no? Se le agradece, joven, por favor. Profe, se me ha olvidado poner la imagen. Sí, pues, estoy tratando con personas, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero, personalizar un poco la cosa, porque Sí, uno sí, está en esta distancia. yo ahorita agrego. Excelente, se le agradece mucho, hija. Muchas Voy gracias a, por la clase. sí, voy a tratar aquí veo a la amiga Ingrid Judy, o Mejía parece que salió, no se le cayó la señal. Voy a darle un fin a la grabación, que mucha gente no le gusta que es grabarse, ¿no? Pero no trata de que eso quede para la posteridad.